preguntas con respecto al tema o con respecto al tema también del hermano Oscar. Cualquier pregunta que tengan, formulémosla de una vez. Es que no he entendido el tema del hermano Alex. Cierren sus. No quiero que miren sus apuntes, quiero hacerles una pregunta. Hermana Laura, no mires nada. Dime uno de los pilares de lo que acaba de exponer el hermano Alex. Sin decir nada. Nada, ¿no te acuerdas ahorita? Tranquila, échale cabeza. La humildad, dice la hermana. ¿Sí está bien eso? ¿Me lo regalo el cubito? Por favor, gracias. Y la sabiduría. Démele un cubito a la hermana. Quiero que me digan un punto de la exposición del hermano Oscar. Esos son evangelicubos, son excelentes esos cubitos para evangelizar. Yo quería sobre el punto del hermano Oscar, que esto tocó sobre la pregunta que hizo la hermana sobre la decisión que tomó el querubín, porque me doy de cuenta que el Señor hizo un querubín perfecto que fue Luzbel. Y viendo yo que de él mismo nació hacer lo que hizo, ¿no? Sí, señor. Porque él trató de igualar a Dios a través de que el Señor le dio autoridad, porque el Señor le dio autoridad a él. Y a través de esa autoridad no la tomó como un regalo que el Señor le dio, sino esa autoridad que él tomó la tomó como para enaltecerse él mismo, para hacerlas, igualar las obras que el Señor estaba haciendo. Viendo yo a través de la escritura, de pronto estamos echándole de pronto la culpa a Dios, y de pronto Dios fue el que puso el pecado sobre el velo. Lo que miré ese punto y lo analicé, y yo creo que de pronto nuestra mente no puede abarcar ni puede llegar a ese extremo, ¿no? Porque la pregunta que hizo la hermana, también hizo una pregunta una vez: ¿quién hizo a Dios? Y nuestra mente no está limitada para eso. Viendo yo el punto de tocó el hermano Oscar, y sacando la conclusión a través de la palabra, es que todo nace de uno mismo. Porque si uno se pone a ver la envidia en la parte humana, si yo veo que el hermano Alex tiene un carro y yo no lo tengo, y digo yo, ¿por qué él tiene carro y yo lo tengo? Están haciendo de mí mismo la envidia. Veo que la palabra para responder a la hermana, todo nació de él mismo. ¿De quién? De Satanás, del querubín que Dios hizo. Todo nació de él mismo. Ahí no podemos decir de pronto, dejarnos equivocar, que Dios puso el pecado en él. Pero, digamos, estaba hablando escuchando a mi hermano Chiles, que le dicen que no tienen la respuesta para eso. ¿Sí? Y hago otra pregunta que le hacía el hermano James. En el momento de la creación, Dios creó, ¿cierto?, a Luzbel, pero Dios sabía lo que iba a pasar con Luzbel. Entonces, Dios siempre ha permitido que esté Satanás y está él. Nosotros ya venimos a tener como la decisión. Nosotros tenemos que hacer bien y que hacer mal, pero uno decide. Pero Dios siempre ha sabido lo que va a pasar con Luzbel en su momento de la creación. O sea, que Dios puso a Luzbel o no sé si estoy hablando, que Dios ha permitido que Luzbel siempre esté ahí para probarnos a nosotros.
Hermano Alex tiene algo. Que la hermana está formulando una pregunta y el hermano está formulando una respuesta. Pues la cuestión es que, bueno, la respondo en dos partes. Primero, nosotros no sabemos qué es el bien y qué es el mal. No lo sabemos. O sea que cuando yo hago algo bueno, hago algo malo, Solo y la, hago solo la escritura tiene la respuesta, lo que exponía el hermano Oscar. Solo la escritura tiene la respuesta de qué es el bien y qué es el mal. Y nosotros llegamos a conocerlo en la medida que nos relacionamos con la Biblia. Sí lo sabemos, sí sabemos que es el bien y mal con la escritura. Lo que pasa es que tenemos todavía entre nosotros una mente muy niña y creemos que nos aprendimos un concepto y por ese concepto avanzamos. Pero la escritura muchas veces nos revela que estamos equivocados en varios aspectos. ¿Sí? Nos revela la respuesta. La escritura tiene la respuesta, sí señor. La escritura nos revela, sí, ese es el bien y ese es el mal. Ataquen, Pero en ataquen. el árbol, en el ejemplo que nos da el hermano James, nosotros o sea, uno tiene ese, pues yo sé que es el bien. Sí, el bien es acercarme al Señor y el mal es rechazarlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque nosotros queremos hacer Lo que nuestra pasa es propia que- voluntad. Porque debemos hacer lo que su merced nos estaba explicando, debemos tener el corazón regenerado. Porque Para eso sí, hay que tener humildad, ¿no? Que fue con el pilar que llega al cubo. porque es que nosotros tenemos la idea, ¿sí?, de que muchas veces sabemos algo, pero usted no sabe algo hasta que no lo hace. Eso es lo que dice la escritura. La Biblia dice que usted no puede separar el saber o el conocer de hacer. Que usted hace lo que es, usted hace lo que piensa, usted hace lo que sabe, en este caso. ¿Sí? Yo puedo decir, no, sé que ir a la iglesia es bueno, pero no voy porque es que allá los diezmos como que se los roban. O sea, usted está loco, no sabe ni de lo que está hablando. No diga que sabe que algo es bueno si jamás lo ha ejecutado en su vida. Ese es el punto que la escritura plasma, porque la escritura jamás separa la intención de la acción. No la separa. Y el hermano Oscar expuso eso ahorita. Él dijo, el pecado no es algo que hacemos. El pecado es la intención con la que queremos hacer muchas cosas. Vemos al borracho y decimos, hombre pecador, porque le vemos 3 cervezas en la mesa. ¿Sí? Pero ¿cuál es la intención? El verdadero pecado es la intención. Yo puedo no tomar jamás, pero soy un lujurioso y nadie me ve. ¿Cierto? O puedo no entrar a una cárcel por asesino, pero odio a tal persona y el Señor dice, esa intención de odiar es igual que un asesinato. Entonces en ese punto me paro y digo, no sabemos muchas veces lo que es bien y mal. Creemos que sabemos que es bien y mal. Creemos que hacer estas cosas es bien y hacer estas cosas es mal, lo que estaba planteando el hermano. Pero no lo sabemos en la medida que la Escritura nos revela, sino en lo que nuestra malicia mental, iba a decir indígena, pero es mejor mental, nos dice que es. ¿Cierto? No es que... Quería preguntarle a mi hermano desde qué premisa su merced parte para que el corazón regenerado descanse en los 2 pilares. Pues la Escritura manifiesta que no puede haber un corazón regenerado hasta que la persona no entre a temer a Dios, por un lado, y a glorificar a Dios, por otro lado. Y temer a Dios tiene el fruto de la sabiduría y el glorificar a Dios tiene el fruto de la humildad. Sino que quise traerlo más bien como de allá para acá, no entrar, digamos, primero al temor y luego mostrar la sabiduría, sino que el pilar es la sabiduría, pero el fundamento del pilar, ¿cierto? Como la base del pilar es el temor. Si la persona no teme, no es sabia. No puede tener conocimiento. ¿Por qué le preguntaba no por ese pilar, sino por el otro? Por las 2 pilares, sino la de la humildad. Porque para nosotros es muy difícil. Pero yo veo que cuando Adán es creado, el Señor le imparte esos 2 pilares en cuanto al conocimiento y a la santidad que tiene. Él hace al hombre con la capacidad de ser humilde y comunicarse con Dios, ¿sí? Pero lo que se quebranta en el momento de la caída, básicamente son esos 2 pilares que el hermano está exponiendo.
Cuando yo hablo de la humildad, lo contrario a la humildad, que es el orgullo, ¿cierto? Y vemos el orgullo plasmado en el momento. Y lo mismo estaba leyendo ahorita el texto de la caída de Luzbel, y esos dos pilares se rompen en el momento en que el hombre cae también. Cuando el hombre decide y toma la decisión de desobedecer la ley de Dios, se vuelve orgulloso y pierde la humildad que tenía con la que fue creado y con la capacidad de someterse a la ley que Dios había establecido para él. Y su conocimiento o su sabiduría también se ve trastornada en el hecho de que no tiene ese temor a Dios ya, pierde esa capacidad de temer a Dios. Que es lo que restituye nuevamente la imagen de Dios en el hombre cuando viene la regeneración o el nuevo nacimiento. Lo que pasa es que no, sí, es verdad, no es construido en el hombre regenerado, es más bien restituido, porque el hombre aún conserva esa imagen de Dios. ¿Sí? Podemos ver al hombre, perdón por el ejemplo que voy a usar, podemos ver un indigente que no se baña hace 20 días, lo que sea que ustedes quieran que huela, consume todo lo que le llegue a la mano, pero esa persona tiene la imagen de Dios. Esa persona tiene la imagen de Dios. Lo que pasa es que la imagen de Dios no es algo que podemos ver. Lo hablábamos en el seminario pasado, la imagen de Dios es algo interno que conserva el hombre. ¿Sí? Y ese hombre tiene el pilar de la sabiduría y el pilar de la humildad. No fueron destruidos, fueron derribados, porque no tienen la base fundamental, lo que hablábamos de que uno tiene la base del temor y el otro tiene la base de la glorificación a Dios. ¿Sí? El hombre sin Dios no puede ni temer ni glorificar a Dios. Le faltan las bases para levantar nuevamente los pilares, que es en el proceso de la santificación lo que el Espíritu hace con nosotros. Dentro de su razonamiento, ¿cierto? Del razonamiento del hombre. Sí, señor. No, sí, así es. Dentro del razonamiento del hombre no puede entender qué es temer y qué es glorificar. No puede hacerlo hasta que su mente no sea renovada por la Escritura. Solo por la Escritura es que la persona empieza a ver que temer y glorificar es bueno. Pero usted dígale a un mundano y dígale, tema a Dios y glorifíquelo. ¿Cómo me va a beneficiar eso a mí? No me va a beneficiar. Es lo que la mente del mundo piensa. Pero la mente del creyente sabe que tiene un beneficio tanto glorificar como temer. Porque empieza a degustar nuevamente esa imagen perfecta que Dios plasma en el elemento de la creación. Sí, señor. Pero ¿está conforme con la respuesta, hermano? Porque lo que veía de la lucha, de lo que la hermana expone, es que distamos mucho de la humildad como regenerados. Distamos mucho. Si la característica del corazón regenerado es la humildad, ¿por qué estoy tan distante? A eso era que yo. ¿Cómo en estos tiempos poner en práctica cada día la sabiduría y la humildad? O sea, que a diario se viva. O sea, a diario. O sea, no simplemente de exposición, sino el vivirlo cada persona a diario, ¿no? Tal vez sabes por qué, Porque porque no nos entrenamos. Exacto, porque hay momentos en que sí podemos tener ese conocimiento, pero hay momentos de que lo apartamos. No nos entrenamos, porque si somos conscientes y somos sinceros con nosotros mismos, estoy teniendo comunión con el Señor, estoy tratando de que el Señor me guíe y todo eso, y en el fondo nosotros decimos sí o no, pero no puede haber una persona que dice sí estoy haciendo todas esas cosas y no está dando resultados. Es mentira, porque, hermano, si estamos en comunión con el Señor, estamos siendo regenerados automáticamente, y esa humildad no va a ser como una carga, sino va a ser como un filtro que nos va a abrazar y vamos a estar en comunión con Dios y con nosotros semejantes y con nosotros hermanos. Si estamos entrenando conscientemente, no lo estamos haciendo. A veces pasan 2 o 3 días que pronto a veces no estamos teniendo comunión con el Señor con las Escrituras, no estamos teniendo, sí, estamos simplemente alimentándonos por tener ideas, no tal vez para tener un buen caminar en Cristo. Entonces es por lo que él decía, entrenarnos en eso.
Entrenarnos en el Señor y en su palabra para tener esa sabiduría que va de la mano del temor de Dios y automáticamente esa humildad va ahí y esa humildad y todo ese conjunto le vamos a dar la gloria a Dios, pero no estamos entrenando como diéramos ser, porque siempre podemos dar un poquito más. Edgar iba a hacer una pregunta, formulen antes de que se olvide. No, hermano, más que una pregunta era que bueno, rápido y quería hablar algo de lo que la hermana tocó al principio cuando hablamos de Dios y hablamos de Satanás. Y nosotros a veces tendemos a pensar en dos grandes fuerzas, ¿no? En Dios y en Satanás. Dualismo. Sí, sin embargo, hermana, es bueno que nosotros podamos entender que aún Satanás está subordinado al Señor. No son dos grandes fuerzas que están en... No es el Señor siendo soberano siempre. Y la otra es, mi hermano, en cuanto al tema que viene, que nosotros, mientras Alex lo estaba diciendo, yo tenía quizás el mismo pensamiento de James. Lo que pasa es que, hermano, a veces nosotros nos hemos vuelto, o sea, manejamos tanto, bueno, aprendimos a ir a la iglesia. Aprendimos la liturgia de la iglesia, aprendimos a leer la palabra, aprendimos a orar, aprendimos unas canciones. Y estamos nosotros tan envueltos en eso y esa humildad, como James a veces por estar le dice, una humildad manufacturada. Una cosa que nosotros a veces mismos diseñamos, con la que nosotros mismos nos sentimos bien. Una vida de piedad que nosotros mismos diseñamos, que nosotros mismos construimos con todas esas cosas que hemos recibido de afuera. Pero cuando uno se evalúa un poquito, estamos muy lejos de lo que estaba exponiendo el hermano esta mañana, ¿no? Y sí cabe muy bien la pregunta que James hizo, ¿verdad? ¿Cómo contrarrestar eso que nosotros siempre lo estamos viviendo? A veces terminamos como el publicano, ¿no? El publicano en su oración, porque a veces hacía, o sea, las palabras correctas, la forma correcta, y sale a exponer todo su, diríamos, pues, ejemplar el hombre. Sin embargo, cuando uno ve la parábola nos damos cuenta que no. Pues es una... Porque el publicano lo hacía para su idea, para que lo vieran y todo. El fariseo, ese es el fariseo. Lo estaba haciendo para él. Hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero no aman ni son capaces de lo que hablaban es de dar un abrazo sincero. O sea, de que es Jesús el que está hablando a una persona, una vez de ser hermano. Señor Jesucristo, el que nos espera ahí en el andén. Ahí llegó mi hermano Luis, ¿sí? Con él vamos, entramos, por decirlo así, ¿no? El Señor conoce nuestros corazones y en realidad Él nos conoce. Entonces, la idea de eso fue porque caímos como en religión, como en la iglesia católica. Íbamos y llegamos tarde a la misa, pero llegamos al final para la bendición. Y a veces pasas en las iglesias y no, pero ya se acaba la alabanza y entramos a lo último, a la bendición del pastor. Igual. Cambiar de religión. Entonces van por sentirse bien. Cuando uno iba con el papá a la misa, él llegaba al final a la bendición y ya salimos por los sentidos, porque nos sentimos bien. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Van para ser alimentados en sus emociones, en sus sentidos, y salen bien, pero entre comillas todavía le falta un caminar para llegar al cielo. Es una crisis. Voy a explicarnos algo de eso, hermano Alex. Sí, que tuviéramos en cuenta, bueno, ya que su merced pues lo preguntó que cuáles eran, y ya se ganaron, pues no hay problema escribir. Que entendamos, bueno, esto es un pilar, una columna, ¿sí? Una columna. Parece, pero utilicen su imaginación. No, es Un dibujo en 3D. Juntas columnas construyen una mente en Dios. Juntas columnas construyen un corazón en Dios. Un alma en Dios. ¿Sí? Como les decía ahorita, estas columnas no se destruyeron con el pecado. Aún siguen ahí. Y usted puede ver a hombres, aún que no conocen a Dios, pareciendo, ¿cierto?, mostrar eso. Tanto la sabiduría como la humildad. Pareciendo mostrarlo porque es parte de lo que se dio en Edén al hombre.
es parte de la imagen de Dios en el hombre. No pueden hacerlo a la manera correcta porque estas columnas, aunque no fueron destruidas en la caída, sí cayeron en el hombre. No están destruidas, pero no tienen la base ni del temor ni de la gloria a Dios. El temor y la gloria a Dios son la base de estas columnas que solo se encuentran en un corazón regenerado. Ahora, lo que intenté hacer con la exposición es exponer lo que es un corazón regenerado, pero cada cual debe verse en su interior, hasta dónde su corazón ha sido regenerado o no, hasta dónde tiene un alma regenerada o no, porque pudiéramos estar engañados, pudiéramos decir, somos cristianos, somos regenerados, pero no, nada de esto aparece por ningún lado. Sigo siendo impetuoso, orgulloso, no perdono las cosas a mi manera, como yo creo que deben ser, pero digo que soy cristiano. Y ese es el punto que quisiera como dejarles también en su mente en esta mañana. Hasta dónde esas columnas se han empezado nuevamente a hervir y he empezado a solidificar las bases, o el Espíritu Santo ha empezado a solidificar esas bases en mi alma o no. ¿Ven? Quisiera también como dejarles por lo que preguntaba el hermano Hans. Permítame, quiero hablarles algo pequeñito. Ustedes ahí, mi hermano Alex, para que me ayude aquí con las respuestas. Tranquilos que nos quedan media horita de... Les pasé una guía. Quiero que la miren. Quiero que evaluemos, porque hoy lo que estábamos hablando con los hermanos, esto en cuanto a la mente regenerada y el corazón regenerado. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Está bajo el pilar de la sabiduría, bajo el pilar de la humildad, bajo el temor del Señor y bajo el glorificar al Señor. Y luego habían otros 3 puntos. Unos beneficios. ¿Cuáles eran esos 3 puntos? Porque ahorita se acuerdan del dibujo. ¿Cuáles eran esos 3 puntos? Sin mirar guías. El amor. Sobre lo que... ¿sabe qué? Los beneficios de tener una mente o un alma regenerada. No, ya está. Ahorita hacemos otra pregunta. Digas con eso. Porque quiero que se lean los cubitos y hay un librito nomás de bonito también para que... miren sus guías. Dice, punto B, árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa la voluntad, que fue lo que vimos, ¿cierto? La palabra que traduce conocimiento, el conocimiento no es solo a nivel intelectual, sino también vivencial, a través de las experiencias. Al principio Adán y Eva no sabían lo que era el mal. Preguntaba Camilo, ¿Adán tenía libre albedrío? ¿Cómo podía tomar Adán decisiones si no tiene libre albedrío? Para que van pensando y ya lo miramos. Adán y Eva no sabían lo que era el mal, no lo comprendían a un nivel intelectual, pero decidieron experimentarlo a pesar de que Dios les advirtió que no lo hicieran. Esa guía se la va a llevar usted. La consecuencia era la muerte. Dios les había dicho. ¿Ellos sabían que iban a morir? Sí. ¿Y por qué arriesgaron sus vidas? Aquí ya les estoy llevando un planteamiento mucho más adentro, para que entremos a analizar lo que la Escritura dice. Porque le creyeron a la serpiente y a sus propios deseos, en lugar de creer a Dios. Ellos consideraron que el fruto era bueno, y dice la Escritura en Génesis capítulo 3, cuando entabla el diálogo, que la serpiente habla con ella. El punto que quiero sacar, Génesis 3, para que analicemos un punto. Satanás es un espíritu. En el hebreo es Nahash. Y Nahash, es importantísimo lo que les voy a decir. Significa conjurar, encantar, adivinar, analizar o aprender por experiencia.
Eso significa serpiente en hebreo, que es nahash. Lo repito: conjurar, encantar, adivinar, analizar o aprender por experiencia. Como los brujos analizan ciertos patrones. Ojo, ellos, la mayoría, analizan los patrones de conducta de las personas. Tienen esa experticia porque es dada por este ser. ¿Me entienden? ¿O no me están entendiendo? El brujo no puede adivinar el futuro. El futuro depende de Dios. Y aquí es donde quiero entrar a esa batalla. Cada vez que una persona va a que le lean la mano, o que va a una cosa, o que va a la otra, debe entender qué es lo que se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede? Satanás llega y se para en paraíso, mira a la mujer, porque ¿quién es Satanás? Bueno, y se lo repito, es un personaje que conjura, encanta, adivina y analiza. Y se queda mirando a Eva, ¿qué es lo que les va a pasar a ustedes? Los demonios todos los días lo están mirando y lo analizan. Y llega Luzbel y le dice, con que Dios les dijo que no pueden comer del árbol, de ningún árbol. Primero le manda, hablemoslo así, una bomba de tiempo para ver hasta dónde llega su conocimiento. Lo está analizando, la está analizando. La veo triste, ¿qué tiene? Eso en el caso de cuando entran los personajes a sus vidas. ¿Tiene problemas? ¿Por qué se está dando cuenta? Porque lo está analizando. Ojo con eso. Por eso viene la tentación y viene la caída. ¿Se ha dado cuenta que usted para entrarle a una persona comienza a analizar suavemente? Y se analiza, usted comienza el análisis. Mujeres, cuando viene un hombre y comienza con el análisis, fue porque usted le dio la oportunidad. Y eso hizo Luzbel, Nahash, la serpiente, analizó a Eva. Segundo punto, lo que nos estaba diciendo el hermano de los pilares, lo que nos está enseñando el hermano Oscar. ¿Hasta dónde usted verdaderamente tiene un compromiso y un diálogo con Dios? El hermano Alex acaba de tener un diálogo conmigo. ¿Por qué un diálogo? Porque él hablaba acá y yo le estaba poniendo cuidado allá. ¿Me entienden? Ojo con esto, porque ustedes entre pareja tienen monólogos entre dos. Usted habla y usted quiere que la escuchen, pero usted no oye lo que le están diciendo. Y él habla, escúchenme bien, y él no le escucha lo que usted está diciendo. El Señor le dijo a Adán, va a morirse. ¿Y lo escuchó? No. Pero usted dice un diálogo. No hay diálogo. Hay monólogos entre dos. El diálogo es una comunicación. Hermanos, cuando se acerque a la Biblia, escucha al Señor. Escúchenlo. Cuando venga a una reunión, deje de estar escuchando su mente. Escuche la Biblia. Ya está tan programado que quiere correr para todo. Un momento, quieto en la presencia del Señor. Escúchelo. ¿Me estoy comunicando? Ese es el punto. Cuando usted habla con su esposa, es diálogo, escúchela. Ok, amor, ya te entendí. Ya entendí. ¿Me puedes escuchar? Es romper eso y entrar a un diálogo. Porque el pecado nos cegó el entendimiento. Voy al punto. La serpiente analiza a la mujer. El Señor dice, ahí está en el libro de Job, el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. Ojo con lo que le voy a decir. Y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás no tiene esa
Sí, como esa creatividad, no la tiene. Por eso el Señor le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque siempre anda merodeando y mirando, pero le crea eso que hay dentro de él. Ese es el asunto de nuestras tentaciones. Nos crea lo que hay dentro que no lo vemos. Lo que estamos hablando de la humildad. La parte externa, escúcheme, la parte externa motiva lo que tengo dentro. ¿Has considerado mi siervo Job? ¿Lo has analizado como siempre hacen las cosas? Sí, pero es que usted lo tiene guardado. Pero si me permite. Ojo, porque las tentaciones y el pecado vienen de ahí. Por eso el Señor dice que escudriñe solo la Biblia, no se ponga a escudriñar otras cosas. Porque cuando usted coge a escudriñar otras cosas, la esencia del mal comienza a florecer en usted. Decía el hermano Oscar, recuerdan que él hablaba de la contaminación que entró al alma, pero que comienza su desarrollo en el caminar. Está la plenitud. Él nos daba la ilustración del niño. ¿Y qué es lo que hace el niño? Alguien que me recuerde qué es lo que hace el niño en la ilustración de Oscar. ¿Qué hacía el niño? Pues que cogía una moneda y que uno le decía pues, no la cogiera, pero que si él seguía como en esa misma desobediencia, pues ya iba a ser como... Cubo para la hermana. Un cubo para la hermana. Sigamos. Es que de eso se trata. Mire, hay veces yo escucho a la gente que me dice, yo voy a culto y no entiendo nada. ¿Ha oído eso? Yo voy a culto y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque usted se la pasó todo el rato hablando con usted y no puso cuidado. Ahorita salgo, me voy para la casa, que voy a almorzar, voy a hacer esto. ¿A qué viene si usted está pensando en eso? ¿No está viviendo culto al Señor? Hermano, y siga pensando por allá. Por eso les digo, este señor que se para acá es un comunicador de la palabra de Dios y ustedes son los oyentes de la palabra de Dios. Voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. Cristo Jesús enseñándoles y nosotros su pueblo. ¿Se ha dado cuenta que usted cuando habla algo, la gente le dice sí, pero no le puso cuidado? Sí. ¿Vieron? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no, es que esta es la lucha que usted debe tener en su mente. Esto le va a ayudar en su trabajo. En su trabajo. Mire, hay gente que Dios le manda a diario y usted no ve cómo Dios le establece las bendiciones. No las ve. No las ve. Porque está tan ocupado en una moneda. ¿Me entiende? Yo estoy tan ocupado en la venta de algo que se me escapa lo que el Señor está dando. Ojo con esto, sigamos. Recuerden que Satanás analiza a la mujer y después de que la analiza, le pregunta cuánta doctrina tiene en el corazón, ella tiene un poquito de doctrina y luego le dice, ya sé dónde está para camino. Y en el versículo 5 de Génesis capítulo 3 le dice, coma, usted va a ser y para Dios. Lo que quería enseñarles acá es que, ya llevan su vida para la casa, es que Satanás siempre analiza. Los trabajos, muchas veces, mire, hay gente tan experta. Yo he oído brujos, los he oído. Pero desde que yo no abra mi boca, tiene que venir una voz de afuera para que logre decirle quién soy yo. Porque la mayoría de cosas siempre las indagamos. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y cuál es el problema? Así suavemente. Y luego lo manda por allí, lo manda por allá, de tal manera que él no se dé cuenta que es lo que le están trabajando en la cabeza. Y luego vamos a hacer estas cosas. Lo que decía el hermano Vales, Satanás solo se mueve por autorización divina. ¿Me entienden? Él no puede hacer males si el Señor no se lo permite. Las tentaciones, las pruebas, los problemas. Ustedes tienen potencial para hacer lo más malo que puedan. Pero el Señor no los deja.
Lo que nos decía el hermano Alex de la mente renovada en el Señor, del corazón del regenerado, es que la naturaleza del Espíritu y del Señor se va a manifestar en usted. Nos va a llevar a la sabiduría, a la palabra del Señor, a la humildad. Última partecita de eso. Última. Sabiduría, temor al Señor, humildad, glorificar. Sabiduría, humildad. No, sabiduría, humildad, temor al Señor y glorificar. Para aprenderlo las dos columnas rápido. Temor al Señor y glorificar al Señor. Usted lucha con sus celos, óigame, usted lucha con sus celos enfermizos, porque usted es una persona que vive para usted. La única manera de que se suelte de ese mal es que verdaderamente el Señor comience a tratar con usted. Y cualquiera de las áreas que usted tenga. Aquí hay hombres y mujeres con unos celos tan compulsivos, pero me dicen que son regenerados. Y si los regenerados son regenerados, les creo. Pero están en un proceso. Pero su lucha está hoy que sale de este lugar. Dele orden a su mente, ya no más, ya no me gobierna más. A mí me tiene que gobernar la palabra del Señor, no mis sentimientos, no mis emociones. No me gobierna más. ¿Están entendiendo? A los que luchamos con diferentes ámbitos. Algunos se les manifiesta de una manera, otros de otra. Si estamos hoy escuchando a los hermanos hablar sobre el pecado y Dios nos está hablando, es para que usted programe su mente. Yo sé que tiene una lucha con ese reloj de 15 minutos, porque los quiero tener hasta las 12:30. Pero ahí es donde usted comienza su lucha. Bienaventurado el que no tiene esa lucha. Escuche a las personas para que logre escuchar a Dios. Escuche. Cuando una persona venga y le diga bruja, insolente, ridículo, ven, ¿por qué me dices eso? ¿Cuáles han sido esas características que te ha llevado a pensar eso de mí? Es importante entender por qué un insulto llega, por qué una palabra dura llega. Es importante que usted se siente y entienda que los expositores hablan en nombre de Dios. Si el hermano nos da 50 versículos, ¡ay, 50 versículos! Si llegó el otro hermano y no nos dio ni un versículo, ¡ay, solo 2 versículos! Dos protagonistas en el inicio de la charla del hermano Alex. Y Pablo, muy bien. No, es que cuando usted pone cuidado es muy importante, importantísimo, porque usted viene a aprender. Yo les digo a los hermanos, cuando yo me siento vengo a escuchar al Señor. Hoy tengo tristeza en mi corazón, escúchenme, los grandes cristianos que conozco el día de hoy, me les da una gripa, ay no puedo ir porque tengo gripa. Eso es toda su vida. ¿Se enferma alguien? ¿Tú eres sanador? Que es el bebé, hay que acompañarlo, obvio. O que si es la abuelita hay que acompañarlo. Pero hay veces nosotros queremos hacer unas partes tan raras. El cristiano es una persona que depende totalmente de Dios. Tenemos no, es que es algo con los muchachos a jugar un rato al parque. Sí, eso está bien, es entendible. Es entendible. Pero mire su fuerza dónde está. Hay veces por congraciarnos con los demás, dejamos de hacer la obra de Dios. Y con la persona que más nos congraciamos es con nosotros mismos. No, ¿qué tal vayarles a la casa y demás? Cosas que no son. Y usted se sienta en la iglesia y dice, Señor, mi vida para ti. Mi corazón para... ¿Qué días oía una persona que me decía, yo a mi esposa todos los días le digo que ella es el amor de mi vida? Quiero aprenderlo, si es verdad. Quiero aprenderlo. Porque no lo hago.
Trato de luchar todos los días de decirle, hija, usted es tan mala y tan tremenda, pero la quiero. ¿Y su papá? Entre los últimos. Porque hombres buenos hay en la tierra, pero te amo. Cierro con esto, mis hermanos. Toda tentación donde usted va a entrar es porque usted estuvo analizando eso. ¿Me oyen? No pueden tentarlo a usted con algo que usted no ha estado mirando. Es su responsabilidad y es su corazón. Me gusta la practicidad en la palabra. Satanás le va a decir, el fruto es bueno. Va a tener sabiduría. Lo experimentado. Hágale a las chicas. Hágale que eso no tiene nada. Mire cómo está así, usted por qué no. O a nosotros los hombres, la misma historia. La tentación viene externamente, pero la maldad del pecado está internamente. Escuché al hermano Alex hace rato decir, nadie obliga a nadie a hacer nada de lo que usted no quiere hacer. Las cosas que usted hace, las cuales denomina pecado y ora ante el Señor, es porque usted quiere hacerlas y yo quiero hacerlas. Un gran favor cuando venga a la iglesia o vaya a su congregación, siéntese y dígale como dijo Samuel. Mejor, el sacerdote Eli le dijo a Samuel, cuando escuchen la voz, di, habla Señor, que tu siervo escuche. Cuando llegue a la iglesia, escúchense. La prueba que pasa, la circunstancia que pasas, es porque el Señor te quiere hacer mejor. No lo veas como un Señor que te está castigando para destruir. Eso es un concepto de la serpiente. El concepto del Señor es, y así estés pasando la necesidad que estés pasando, confía en el Señor. ¿Están entendiendo? Confiar en el Señor ante todo. Te agradezco, mi hermano Alex, quiero que cierre la reunión con oración. Mi hermano Oscar, por sus tiempos, por sus enseñanzas, créanme que todo me lo aprendí. Y él me lo llevo en el cuaderno de mi corazón porque tengo que... Me hace mucha falta esta columna en mi vida. La primera de pronto está, pero la otra en la casa la tengo así. Dios los bendiga, hermano. Vamos a hablar, el hermano Alex, que nos dirige en oración.